Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está, Melvi? ¿Cómo le va? Ya lo he invitado porque este tema del contrato de gas Argentina es preocupante. Hasta donde tenemos entendido, Argentina está teniendo menos gas que en otras oportunidades y esto está haciendo de que se baje la producción. ¿Cuáles son las consecuencias de una situación como esta? Bueno, primero, nosotros también estamos preocupados. Es lamentable la situación que está pasando hoy en día. La producción de gas natural está ni llega a los 40 millones de metros cúbicos por día. Estábamos en 54 millones de metros cúbicos por día. Ahora está cerca de los 38 millones de metros cúbicos por día. Se ha bajado la exportación a la Argentina a 8 millones de metros cúbicos de lo mínimo que exige el contrato, que es 17 millones de metros cúbicos día. Y al Brasil está por el orden de los 17 millones de los 24 que exige como mínimo. Entonces, en ambos contratos, para ambos mercados, ambos países estamos fallando. Si bien el mercado interno es la prioridad, pero el mercado externo es lo que nos genera la mayor cantidad de ingresos económicos por concepto de hidrocarburos, regalías, IDH, la gobernación de Santa Cruz, por la baja producción o por la baja exportación a la Argentina y a Brasil que está sucediendo en todo este mes, va a dejar de percibir 40 millones de bolivianos que se van a ver traducidos 3 meses después, quiere decir en enero, y nuevamente vamos a comenzar, como todas las gestiones de los últimos 3 años, con 40 millones menos de bolivianos de lo que se tenía predestinado. Significa menos cantidad de obras, proyectos y toda índole. Espero también que así como hace sus pedidos Andecruz de reforzar este tema de la regalía, que ya está bien claro y que no le debemos ninguna regalía. Hemos suscrito acuerdos, hemos llegado a un convenio. Ellos tampoco han cumplido en el tema del pacto fiscal, pero lógicamente ahí vemos cómo esto ya parece que se transforma en algo político, exigir recursos, siendo que no va a haber hasta en enero ya del 2019, disculpe. Entonces, de cierta manera nos preocupa, más allá de preocuparnos la renta petrolera como tal, porque de eso son los ingresos fundamentales de las entidades territoriales autónomas. Lógicamente nos preocupa lo que está realizando, las políticas que se están realizando a nivel nacional. Nos preocupa mucho las relaciones no tan buenas, llamémosle así, que está teniendo el ministro de Hidrocarburos con Argentina. ¿Cómo puede ser que quieran suscribir una adenda al contrato que ya tenemos y bajar los volúmenes? Ya he escuchado que se están pretendiendo bajar volúmenes de 10 a 15 millones de metros cúbicos para entrega a la Argentina, pese a que el contrato dice que lo mínimo que tenemos que estar entregando ahorita es 17 y máximo 19. Entonces, lógicamente, si vamos a entregar menos volumen, esto lleva dos preguntas: o no tenemos el gas necesario para cumplir estos contratos, o efectivamente estamos queriendo negociar un mejor precio. Espero que sea la segunda respuesta, porque la primera ya viene diciendo el ministro de que hay gas suficiente y que las reservas están súper elevadas y vamos a tener gas hasta pasado el 2030. Entonces son cosas, incoherencias que no puedo verlas técnicamente, pero más allá de eso, lógicamente entrar al detalle de bajar los volúmenes con Argentina nos conviene si negociamos un mejor precio. Claro, conviene. Pero ahorita Argentina está en la posición de negociar un precio inclusive menor que el que se estipula, o que no sea indexado al petróleo, que tenga tantas bajadas y subidas bruscas, sino que sea indexado a un precio de gas que es el mismo que está indexado el GNL, o que se transporta gas natural licuado a través de buques por los mares y los océanos. Entonces, no sé si vamos a tener la capacidad de negociar un buen precio. Es importante para nosotros tener un buen precio de mercado, y mucho más aún si solo tenemos 2 mercados al cual podemos venderle gas natural, a la Argentina y a Brasil. 2 mercados consolidados y cerca.
¿no? Y no tenemos otro porque no hay ducto a otros países. Solo en estos 12 años no se han construido ninguna otra ruta de escape o de venta de gas natural que no sea Argentina o Brasil a través de ductos. Entonces, lógicamente, tenemos que negociar con Argentina porque tenemos que negociar. Bueno, y con Brasil tampoco se nos va a ir tan bien la cosa, ¿no? Porque al final tenemos que pagarle a Brasil todos aquellos volúmenes de gas que no les entregamos durante todo el tiempo del contrato. Lo propio ocurre con Brasil. Con Brasil fenece nuestro contrato del 2019, el próximo año, y todo este incumplimiento dentro del contrato que no le hemos llegado a cumplir los volúmenes mínimos, que era de 24 millones de metros cúbicos, le debemos ese volumen de gas. Y ese volumen de gas ahora lo escuché al ministro y también lo vi en las páginas oficiales del ministerio, que recién el 2025 vamos a devolverle todo el gas que le debemos al Brasil. Entonces esto significa que vamos a, imagínense cuánto de gas le debíamos al Brasil para que termine el 2019 y 6 años después recién vamos a terminar de entregar este volumen. Lógicamente debe ser volumen muy inferior a los 30 millones, o sea, muy inferior a los 10 millones de metros cúbicos, pero eso denota también y demuestra de que no tenemos gas suficiente o la producción de gas que algo debe requiere estar pasando. Estos países. Lógicamente. Algo tiene que estar pasando para que vamos bajando los volúmenes. Técnicamente, ¿hay algún peligro con bajar, en este caso, la producción? Técnicamente hablando, en referencia a la explotación de estos recursos. Mire, técnicamente hablando, lógicamente, al bajar las cantidades de producción, se van cerrando las válvulas de los diferentes pozos y de la diferente producción y el tratamiento de gas en todas las plantas de gas natural, pero el daño que existe es el daño a la formación, es el daño muy interno dentro del reservorio mismo, que se puede, con este daño a la formación, lógicamente podemos tener intrusión de agua, intrusión de arena. Eso se forma como un boquete dentro de la superficie, dentro del reservorio, que se le llama daño a la formación, porque esto no se trata de abrir y cerrar la válvula el momento que uno desee. No. Aquí tenemos que tener un control de la producción, un control de nuestros campos, y asimismo este daño a la formación. El más claro ejemplo que vimos es San Alberto, que declinó rápido el pozo. Producía 14 millones de metros cúbicos y ahorita está en 3.5 millones de metros cúbicos día. Entonces algo pasa, técnicamente tampoco es bueno esto para el país. Entonces no se trata nomás de que Argentina pida menos gas, sino que nosotros tenemos que entregarle el gas que podamos producir tanto al Brasil como a la Argentina. Y si no podemos producir ese gas, entonces, señor ministro, yo creo que es momento de que sea honesto y diga de que no tenemos los volúmenes de producción correspondientes, porque así mismo lo demuestran sus negociaciones con Brasil y sus negociaciones con Argentina. El mercado interno no puede cubrir esto que, por ejemplo, Argentina y Brasil no están pidiendo. Obviamente, el mercado interno tiene un precio mucho menor que el mercado externo, pero no puede asumir esta cantidad para que así no estemos bajando los niveles de producción. Desde luego que no. Para ser más exacto, de los ingresos que provienen de los hidrocarburos, el 85% de los ingresos provienen de la exportación del gas natural y el 15% provienen del mercado interno. Aquí vemos una clara contradicción entre porcentajes, pero es porque justamente aquí existe un precio subvencionado, existe el precio que se vende el gas natural dentro del país, es muy por debajo del precio internacional de exportación. Entonces, el que tiene que darnos respuesta aquí es el ministerio. Yo creo que aquí demuestran nuevamente el fracaso que hay de YPFB, el fracaso que hay del ministerio en realizar políticas públicas y políticas que beneficien a Bolivia. Lo escuchaba al ministro en la Feria Internacional del Gas, en el FIGAS, decir muchas cosas que realmente me sorprende, y todo el Congreso estaba sorprendido con los números que largaba, pero
más allá de la sorpresa o de las cosas que mencione, me extrañaba él que se jactaba de su gestión. Desde que entró hace 4 años, él decía de que se vio una mejor nacionalización, se vio una industrialización en estos últimos 4 años, y si yo le hago recuerdo, señor ministro, desde que entró del 2014 hasta la fecha, cada año recibimos menos ingresos y cada año el país se está yendo a un abismo económicamente por el concepto de hidrocarburos. Entonces yo no creo que usted debe jactarse de su gestión de estos últimos 4 años, más bien al contrario, lo que deberían jactarse de la gestión son los anteriores ministros y presidentes de YPFB que lógicamente han hecho subir la producción. Ahora la producción está en descenso, los precios de los hidrocarburos están muy por debajo de lo que existía en el 2014 y ahora vemos las consecuencias. Entonces no hay cómo jactarse de una gestión que viene en picada. Hasta donde nos enteramos, un yacimiento dice que no va a haber inversiones importantes el siguiente año. ¿Esto será por justamente este aspecto de vender menos gas? ¿O porque realmente no hay dónde más ya? En realidad se están haciendo inversiones en exploración, pero creo que ya se han dado cuenta de que no se trata de demostrar la inversión que se está haciendo en exploración, ni de jactarse de Boyuy, por ejemplo, que hasta ahora da un resultado, porque todos los nuevos campos hasta ahora tenemos resultados positivos. Entonces, ¿qué vamos a inaugurar, querida Melvin? ¿A qué vamos a hacer una inversión, a una inauguración de la exploración de tanto si no ha habido resultados? Y por más que lo hayan, tiene que pasar un proceso de exploración de por lo menos 10 años para poder recién explotar esos hidrocarburos. Entonces estamos en un bache muy crítico porque no hemos encontrado nuevos hidrocarburos y estos siguientes 10 años vamos a seguir el mismo bache. Entonces lógicamente ya no hay mucho que mostrar en inversiones. Claro. ¿Es cierto que estamos perforando a más de lo que normalmente se perfora? Porque alguien me decía, es una locura, están perforando mucho más de los metros que normalmente se perfora para ver el tema si hay o no hay un reservorio de gas. Bueno, eso ha ocurrido en Boyuy. En Boyuy ya hemos superado los 7.500 metros de perforación. ¿Es lo normal? No, lo normal, pozos someros es lo que tenemos normalmente en todo el territorio, que es 3.000 metros. Hemos llegado a los 5.000 a Huamampampa, pero en este caso Huamampampa se encuentra, lo que se dice es que está en los 8.000 metros de profundidad, entonces estamos en los 7.500. Es el pozo más profundo que se ha perforado en Bolivia. Decía el ministro en el FIGAE, el más profundo del mundo. Creo que le falta mucho conocimiento porque en otros países han perforado en plataformas marítimas que superan los 10.000 metros de profundidad. Entonces creo que no es nomás dar un dato por darlo, sino ser coherente en la información que uno da. Lógicamente todos los bolivianos estamos esperando que Caranda Profundo, que Boyuy, que todos los pozos que se están perforando, explorando en realidad si hay hidrocarburos, tengan buenos resultados, pero hasta el momento no lo tenemos. Entonces lógicamente vivimos una preocupación porque los volúmenes de gas están disminuyendo y no hay ni siquiera prospectos de aquí a 10 años para poder solventar y poder paliar esta bajada de producción de los otros campos. Ingeniero, antes de despedirnos, ¿podemos estar preocupados? Desde luego. ¿Tenemos que estar preocupados por esta situación? Desde luego que tenemos que estar preocupados. Aquí el 60% de la economía de Bolivia se movía a través del gas natural. Ahora lo que tenemos que hacer es primero rogar que se encuentre gas natural en los proyectos de exploración que se están elaborando, y si se encuentran gas, lógicamente recién en un lapso de 10 años recién vamos a poder gozar de esta mayor producción. Entonces si tenemos una menor producción hay que hacer unas correctas negociaciones, unas negociaciones eficientes donde lógicamente nos beneficiemos
bilateralmente ambos países. Argentina también necesita gas en el norte de Argentina y Brasil también necesita gas en el occidente de Argentina, de Brasil, perdón. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y como gobernación inclusive estamos viendo de cómo visitar ambas zonas, ambas regiones, para por lo menos conversar entre departamentos o provincias productoras y no productoras que se beneficien y que producen gas natural, para ver cómo podemos inclusive llegar a un acuerdo y mostrarle cuál es la vía a este gobierno nacional que no está haciendo bien las cosas. Entonces hay que buscar también cómo ahorrar el gas natural, invertir en energías alternativas, lógicamente así bajamos el gas que se utiliza para generar energía a través de las termoeléctricas, bajarla y que utilizar más energía alternativa y lógicamente aprovechar que tenemos suficiente gas para el mercado interno y convertirla en otro producto a través de la industrialización, pero no a través de esta industrialización que se ha dado de que no se fija en un futuro, sino hacer un estudio de mercado correctamente y ver dónde podemos y qué productos podemos vender a los diferentes países que están cerca de nosotros. Eso es algo vital que tenemos que reforzar y dentro de las políticas del sector deberían ya estar inmiscuidas esta clase de argumentos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, de verdad que nos deja con la preocupación del tema del gas y esperemos a ver qué es lo que vaya sucediendo con el tema de las negociaciones. Hoy el gobierno está más evocado a un tema político que económico. Y creo que eso nos lleva a pensar muy bien las cosas, ¿no? Porque la economía, como usted dice, en nuestro país está en función al gas. Correcto, esperemos que las negociaciones salgan de la mejor manera y que piensen en los bolivianos y no en la institución o el ministerio, sino que todos los bolivianos tengamos un mejor futuro o un mejor presente, porque no lo estamos viendo. Gracias, ingeniero. Gracias. Vamos al corte, por favor.